De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de un tema que quizás para los inversores retail no es tan conocido, ¿no? Pero hoy hablaremos acerca de la renta fija emergente y para ello tenemos el honor de contar con Nicolás da Rosa de PAM. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días y muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y darnos un poco de luz acerca de este tema que creo que le puede interesar a mucha gente, ¿no? Me gustaría empezar, Nicolás, que nos comentaras, o si nos pudieras hacer un breve resumen, ¿no?, de cómo se están comportando los activos de deuda emergente, ¿no?, hasta lo que llevamos de año por lo menos, y de qué manera la política de la FED está afectando la rentabilidad de este tipo de activos. Sí, los activos de deuda de mercados emergentes han tenido una evolución relativamente positiva, o sea, impulsados por varios factores. El primero es todo el tema de la desinflación global, ¿no? Estamos asistiendo a una tendencia a la baja de la inflación y eso ha permitido que muchos bancos centrales emergentes iniciaran recortes de tipo de interés y eso ha favorecido pues, la rentabilidad de la deuda local. Luego está el segundo punto, que yo diría la estabilidad macroeconómica de los países emergentes. Es verdad que pues tenemos mucha incertidumbre, ¿no?, sobre la política de los Estados Unidos y hay muchas tensiones geopolíticas, pero si nos enfocamos sobre los países emergentes, los fundamentales de muchos países emergentes se mantienen sólidos, ¿no? Tenemos crecimientos económicos sostenidos y en varias regiones, ¿no?, como por ejemplo en Asia o en América Latina. Luego también ha afectado el tema de la caída de los precios energéticos. Esto ha beneficiado especialmente a importadores netos de energía, como puede ser India, y bueno, pues eso ha mejorado bastante los balances fiscales. Luego es verdad que la mayoría de los países emergentes, sobre todo en LATAM, en Europa del Este y en Asia, pues disponen todavía de mucho espacio para seguir recortando tipos debido a esa inflación más contenida. Luego, si miramos las valoraciones, pues las valoraciones son bastante atractivas. Los rendimientos se sitúan en máximos, ¿no?, de la última década. Y eso, pues, están ofreciendo un carry bastante elevado. Si miramos el fondo de PAM, de deuda emergente moneda local, estamos aquí hablando de un carry del 8,5%, ¿no?, con un entorno, o sea, una volatilidad del 5,5%, que es bastante baja, ¿no? O sea, si miramos la volatilidad de los mercados desarrollados, están más bien alrededor del 7,5%. Luego, relacionada a todo lo que es el tema de los recortes de los tipos en Estados Unidos, la Fed ha reforzado su tono dovish, ¿no? O sea, con mayor margen para flexibilizar los tipos y, bueno, pues la Fed ha iniciado un ciclo de recorte de tasas en respuesta sobre todo a esa desaceleración económica que estamos viendo en Estados Unidos, al empleo y también, pues, bueno, pues hay algunas presiones inflacionistas, pero más bien moderadas de momento, ¿no? Y esto, pues, ha reducido el atractivo relativo al dólar y ha favorecido, al revés, los flujos hacia deuda emergente. Luego, cuando hablamos de tipo de interés, pues evidentemente el acceso a la financiación es importante y las decisiones de la Fed afectan directamente a los costes de financiación en dólar. Entonces, cuando las tasas bajan, pues los países emergentes que emiten deuda en dólares, pues se benefician con menor costes de financiación. Si miramos el espectro de todo lo que es los países emergentes, pues hay una dispersión muy, muy grande, y también según el comportamiento de la divisa. Pero para daros una idea,
si miramos el fondo de DEPAM, de deuda emergente moneda local, pues tenemos una rentabilidad desde el inicio del año de 1,94 si hablamos del fondo en euros, y si lo miramos en dólares es del 15,18, o sea, bastante más, ¿no? Dicho eso, pues LATAM, Norteamérica, sobre todo Bahamas y México, junto con Europa del Este, son los grandes contribuidores a ese rendimiento. Y Asia tiene tires más bajo que el Tesoro americano, o sea que no tiene sentido estar demasiado presente en Asia. Y eso es un poco el resumen que podemos hacer hasta la fecha. Muchas gracias, Nicolás. Entrando ya un poco más en lo que es el fondo y la forma de gestionar, me gustaría ahora preguntarte, ¿no? ¿Cómo gestionáis el riesgo de divisa en deuda emergente? Porque me gustaría también preguntaros si preferís monedas más fuertes, tipo el dólar, el euro, o más moneda local, y en qué proporción más o menos. También, ¿cómo prevéis que evolucione lo que es la divisa de los principales países emergentes frente al dólar y el euro? Sí, si nos basamos en el fondo de DEPAM en deuda emergente, moneda local, si miramos la clase euro, pues como he dicho, ¿no? La clase euro lleva 1,94 de rentabilidad desde el inicio del año. ¿Y eso es el resultado de qué? Es el resultado de, tenemos casi 8% de carry y de curva, ¿no? Pero tenemos un rendimiento negativo que viene por la parte de la divisa, ¿no? El euro se ha fortalecido muchísimo este año frente al dólar, y tenemos por parte de la divisa, pues al revés, resta rentabilidad, en este caso un pelín más del 6%. Si miramos ese mismo fondo, pero con la clase dólar, pues ahí tenemos una rentabilidad de un poco más del 15%, 15,18. Y eso es fruto de la parte de carry y de curva, representa 8,47%, y también pues nos ayuda el fortalecimiento de las divisas en moneda local frente al dólar de unos 6,7%, ¿no? Entonces, si sumamos, pues nos da esa rentabilidad superior al 15%. Estamos viendo una tendencia de reasignación de flujos hacia deuda emergente en moneda local, y eso desde el Liberation Day, ¿no? Que fue el 2 de abril del 25. Hemos asistido en el pasado a mucha salida de capital por la fortaleza del dólar, y estamos empezando a ver entradas en los mercados emergentes. Es verdad que se está cuestionando cada vez más, ¿no? la dominación del dólar, y mucha gente está volviendo al euro. Solemos aplicar varias estrategias para todo lo que es mitigar el riesgo de divisa, ¿no? Entonces, diversificamos primero a nivel geográfico, se distribuye la exposición entre distintas regiones para reducir el impacto de movimientos bruscos de una sola divisa. Invertimos en cerca de 40 países, seleccionamos, o sea, es una selección activa con pesos diferentes tanto por regiones como por países. Por daros un ejemplo, el fondo hoy en día tenemos 36% de la cartera invertida en países de LATAM, 24% en Asia y unos 20% en Europa del Este, ¿no? La selección es una selección activa, y también miramos las divisas, evidentemente. Entonces, se priorizan economías con fundamentos sólidos, baja inflación y políticas monetarias estables. Invertimos también en países frontera, en el cual tenemos ahí un peso más o menos de 14%. Relacionado con la cobertura con derivados, no solemos, o sea, usamos poco derivados. Aún así, pues podemos utilizar futuros, forward, swap de divisa para cubrir las exposiciones en monedas local. Pero digamos que en el rango de los derivados, pues podemos utilizar futuros de tipo de interés de países desarrollados, que en este caso sería para cubrir la exposición en caso de subida de tipo de interés. Y eso porque básicamente el mercado emergente no tiene un mercado de futuros muy líquidos, ¿no? Y luego también podemos hacer swaps de tipo de interés, forwards de divisa, pero lo que sí no podemos
es, o sea, no podemos ponernos cortos de divisa si no tenemos el bono del país en cartera, ¿vale? Y luego, pues, no hacemos CDS contra el ITRAX, tampoco hacemos Credit Link Notes. Eso no hacemos, o sea, no queremos coger riesgo de contrapartida. Lo que sí podemos es comprar opciones de FX como instrumentos de cobertura. Con la previsión de evolución de divisas emergentes al euro y al dólar, a ver, hay una tendencia general que es que la mayoría de las monedas emergentes se han fortalecido frente al dólar este año, en 2025, debido básicamente a la fortaleza de la economía americana y, pues, en consecuencia, a la cautela, digamos, de la Fed de recortar tipos. Hay algunas excepciones, como India, por ejemplo, que se espera que la rupia se mantenga estable gracias a los tipos altos. También está Kenia, Sri Lanka, que han mostrado una fortaleza por el apoyo del FMI y las mejoras del balance, en balance de pagos. Pero hay regiones con algo más de riesgo de depreciación. En Latinoamérica, pues está Brasil y México, lo monitorizamos bastante. Todos esos temas fiscales y políticos que hay en esos países, ¿sí? Y luego, pues África subsahariana por la inflación que sigue siendo persistente, ¿no? Relacionada a Asia, y acabaré con esto, pues se espera que que haya una mayor estabilidad cambiaria entre 2025 y 2028, sobre todo gracias se espera una bajada de inflación y un crecimiento al nivel de las exportaciones. Gracias, Nicolás. Sí, es cierto que hay mucha variedad, ¿no? Dependiendo un poco del país, su situación política y fiscal. Vemos en Latinoamérica, por ejemplo, que hay bastante incertidumbre política en muchos países de esa zona, ¿no? Luego sí que también, como comentabas, no hay una tónica general se está poniendo en duda, obviamente todavía estamos muy lejos de verlo, pero de esa supremacía del dólar, ¿no?, en la economía mundial, lo cual pues favorece a divisas emergentes, ¿no? Quería seguir un poco con el tema que estamos tratando, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues los países emergentes dependen mucho de las materias primas, ¿no?, ya que son exportadoras de estos activos. ¿Cómo influyen los precios de estas materias en la valoración de los emisores emergentes? Y también quería preguntarte cómo gestionáis la exposición al riesgo de una desaceleración global, especialmente hablo de China, que es uno de los países más demandantes de materias primas. Y es verdad que muchos países emergentes son exportadores netos de materias primas. Aquí estamos hablando, como por dar algunos ejemplos, como el petróleo, el cobre, el litio, soja, gas y otros. Y bueno, pues los precios de esos productos tienen un impacto directo, evidentemente, en la economía de esos países y, bueno, pues por extensión también sobre la valoración de su deuda, ¿no? A ver, hay un impacto positivo que es cuando los precios suben, eso mejora claramente la balanza comercial y también aumenta pues todo lo que son los ingresos fiscales y fortalece pues la moneda local, ¿no? Y esto también reduce el riesgo soberano y bueno, pues mejora todo lo que son la percepción crediticia del país. Por la parte negativa, bueno, pues cuando el ciclo es bajista, ahí se deterioran las cuentas fiscales, se incrementan las necesidades de financiación y pues se eleva el riesgo de un eventual impago o de una reestructuración. Os pongo aquí algunos ejemplos, como por ejemplo Chile, Brasil o Nigeria. Bueno, pues son países que se benefician en entornos de precios altos, mientras que al revés, Turquía y países de Europa del Este pues pueden verse perjudicados por el encarecimiento de las materias primas. Si miramos a nivel de regiones, y voy aquí a dar algunos ejemplos de países, pues si miramos la TAM, por ejemplo, en la TAM tenemos una visión positiva, sobre todo con Brasil y Perú,
¿Por qué? Porque tienen un carry real bastante elevado y tiene fundamentos que están mejorando, ¿no? En Argentina seguimos cautos. Y en Colombia, digamos que estamos esperando, estamos monitorizando con lupa y estamos esperando mejores puntos de entrada. Si miramos Europa del Este, nos gusta mucho Polonia, ¿no? Como apuesta central. Mantenemos cautela con Hungría, sobre todo por todos estos temas de riesgos políticos y fiscales. Ahora, si miramos África y países frontera, seguimos positivos con Sudáfrica, ¿no? Sobre todo después de la revisión de los objetivos de inflación. Y luego Nigeria. En Nigeria tenemos, o sea, entramos ahí un poquito porque tienen yields que son bastante atractivas, pero con cautela, ¿no? Si miramos por fin Asia, pues hemos reducido exposición a Indonesia con la intención de reentrar, digamos, cuando se presenten valoraciones un poco más favorables. Ahora, la gestión del riesgo ante una desaceleración global y especialmente en China. A ver, China es un motor clave de la demanda global, ¿no? Especialmente en todo lo que son materias primas, y vemos últimamente pues una desaceleración estructural. Eso viene pues por la parte del envejecimiento demográfico, la crisis inmobiliaria y también una menor inversión exterior. Y todo eso pues tienen efectos tanto en China como en otros países. Si miramos, por ejemplo, hay una menor demanda de exportaciones en países como Zambia, Etiopía, Ghana o Brasil. Y bueno, pues estos países podrían ver reducidos sus ingresos por exportaciones a China, ¿no? También vemos una reducción de inversiones directas en China. Bueno, pues una reducción de capital hacia países emergentes. Y vemos una mayor vulnerabilidad financiera, y eso sobre todo porque algunos países tienen una alta proporción de deuda externa con China, ¿no? Entonces les afecta directamente. A ver, en la estrategia de DEPAM, de deuda emergente moneda local, China, junto con otros países, no hace parte del universo invertible. Y eso, pues, es algo que marcar, porque es verdad que la mayoría de los fondos en mercados emergentes tiene China, y de hecho China suele ser el país con un peso bastante relevante, ¿no? En nuestro caso no lo es. ¿Por qué? Porque ni China ni otros países son considerados como países libres o democráticos. Entonces no invertimos en ellos. Hacemos una selección activa, bottom-up, y lo que priorizamos son emisores con fundamentos sólidos, con baja dependencia de China y que son resilientes ante shocks externos, ¿no? Y aplicamos una diversificación regional. Entonces, pues incrementamos la exposición a economías como India, como Vietnam o México. ¿Y por qué? Porque bueno, son países que tienen menos sensibilidad, digamos, a la desaceleración de China. Muchas gracias, Nicolás. Por último, para acabar un poco el programa, después de ver todo lo que es el mercado, ¿no?, de renta fija emergente, me gustaría acabar preguntándote qué favorecéis más en el entorno actual, si bien deuda soberana de mercados emergentes o deuda corporativa. Luego también, qué ventajas y desventajas veis en cada tipo de activo, y en qué segmentos concretos estáis más focalizados o consideráis que puede haber más oportunidades. Sí, bueno, en el entorno actual de ciclo de bajada de tipos en Estados Unidos y también en la mayoría de los países emergentes, estamos más constructivos en deuda soberana, ¿no? ¿Por qué? Porque el carry es superior. Estamos hablando de ahí de un carry del 8,5 frente a un 5% en la parte corporativa. Es verdad que la duración es un pelín más alta. Estamos hablando alrededor de 5 años contra 3,6 en la parte corporativa. Pero digamos que
en un entorno de bajada de tipos, pues tener una duración un pelín más, o sea, un pelín mayor, digamos, que es positivo, ¿no? Muchos países emergentes, principalmente en la TAM, siguen con yields muy, muy altas, o sea, con yields reales muy altas, y la verdad que estas yields, o sea, no tiene sentido para esos países mantener esas yields tan altas, teniendo en cuenta que hay una estabilización de la inflación. Entonces, por ahí hay mucho margen de mejoría, ¿no? Luego, ventajas, desventaja. Pues, a ver, en el mundo soberano de la deuda emergente, las ventajas es una mayor liquidez, una mayor profundidad de mercado, un mejor acceso para grandes inversores institucionales, y luego pues tenemos el hecho de invertir en países que tienen una alta rentabilidad. Estamos hablando de algunos países conseguimos rentabilidad del 10 o del 15%. Desventaja, las duraciones suelen ser más largas que en el mundo corporativo, y eso pues, bueno, pues los hace más sensibles, digamos, a movimientos de tipo de interés, y algunos bonos pues que tienen una rentabilidad muy baja. Por dar un ejemplo, Tailandia hoy en día pues tiene el bono tiene una rentabilidad del 2%. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta cómo está el Treasury americano 10 años, alrededor del 4, pues no tiene mucho sentido invertir en países como Tailandia. La parte corporativa, la ventaja es que la duración es menor, entonces pues ahí reduce la sensibilidad de los tipos de interés, y puede haber algunas emisiones con cupones bastante atractivos, ¿no? Las desventajas es que es un mercado menos líquido, el acceso es más limitado para inversores minoristas, y sí, ahí es importante, o sea, hay la necesidad de un análisis de crédito individual importante, ¿no? Entonces, los segmentos con más valor actualmente para nosotros, tenemos los bonos corporativos con grado de inversión. Eso representa más o menos 59% del universo corporativo emergente, ¿vale? Si trasladamos eso y hacemos una comparativa con la deuda soberana en moneda local, pues 79% tienen un grado de inversión, ¿no? Y eso, bueno, pues al final se benefician de políticas monetarias más ortodoxas y en muchos países. Entonces, pues, para concluir, vemos más valor en deuda soberana por, uno, el elevado carry, dos, por el apoyo de la duración, y que es más alta, y luego la divisa. Y esos son los tres motivos por los cuales preferimos la deuda soberana. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que un broche perfecto para este programa, donde hemos tratado un tema que quizás queda un poco en segundo plano normalmente en el mundo de la inversión, pero que creo que también es bueno que la gente pues, conozca un poco mejor este tipo de activos, ¿no? Y estas posibilidades que tiene a la hora de construir una cartera. Simplemente, Nicolás, pues darte las gracias por haber venido, por habernos comentado este tema, y espero verte pronto. Muchísimas gracias. Un buen día a todos.